A veces decimos, te juro por Dios, o hago algún chiste con cosas de Dios. El segundo mandamiento nos dice que tenemos que tener respeto por las cosas de Dios. Salve María, soy el Padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. El segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, nos invita a preguntarnos varias cosas que a veces las personas no saben bien. Entonces, ¿he pronunciado el nombre de Dios o de los santos o de la iglesia, etcétera, con ira, por hacer un chiste? Es más frecuente de lo que nos imaginamos. Hoy en día hay bastante pérdida del respeto por las cosas de Dios, de la religión, por todas las cosas sagradas. Entonces, yo debo saber siempre ser prudente cuando me refiero a las cosas de Dios, siempre con respeto. He empleado palabras de la Sagrada Escritura, de la Biblia, por ejemplo, en chistes. Son preguntas que me puedo hacer. He ridiculizado cosas de la Sagrada Escritura. He pensado o hablado con desprecio de Dios, de los santos, de las cosas sagradas. ¿Sí? Entonces, como les digo, es más frecuente de lo que uno se imagina. La gente a veces le reclama a Dios ciertas cosas. A veces tenemos un problema en nuestra vida y le reclamamos a Dios. No, siempre debemos más bien decirle, Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad, pero no estar reclamando, maldiciendo. A veces uno escucha así, gente que está enojada, maldito, no sé qué. No, eso no está bien. Entonces no hay que dejarse llevar por el irrespeto, por la ira, etcétera, y menos con respecto a las cosas de Dios. Ha proferido maldiciones contra Dios, los santos, contra cosas sagradas, lo que estábamos diciendo ahora. Entonces yo siempre debo ser respetuoso de las cosas de Dios. Hay un don del Espíritu Santo que se llama el temor de Dios. Ese temor de Dios no es el miedo a Dios, sino que es el respeto que debemos tener para las cosas de Dios. Entonces debemos pedir ese don. Dios mío, dame ese santo temor con respecto a ti, ese respeto. Ha lanzado maldiciones contra alguien, abusando para este fin de los nombres de Dios o de los santos. Todo esto que hemos dicho ahora constituye algo que se lo conoce como nombre genérico, con el nombre de blasfemia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestro lenguaje, nuestras expresiones que tienen que ver con la fe, etcétera, con Dios, con los santos, con la iglesia. Mucha gente se burla de los sacerdotes, por ejemplo. Es verdad, los sacerdotes somos pecadores, ¿eh? Todos somos pecadores, usted que me oye también, yo también. El sacerdote también se confiesa, por ejemplo. A veces la gente piensa que el sacerdote vive en una nube así, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que estar burlándonos de los sacerdotes, de los obispos, del Papa. Entonces hoy en día circula mucho en las redes sociales que hay sacerdotes, obispos, etcétera, que son pecadores y que han hecho cosas muy malas. Sí, es verdad. Pero no quiere decir por eso que yo me burle. Son dos cosas diferentes. Otro aspecto del segundo mandamiento, si he jurado en falso. A veces decimos así, te juro por Dios. Eso es muy frecuente a veces en la gente joven. Júrame que hiciste tal cosa. No, yo no debo estar pidiendo cosas así. Y todavía más cuando son cosas medio sin mucha importancia. Se puede jurar cuando son cosas muy serias y hecho con toda la conciencia de lo que se está haciendo. Pero no es recomendable abusar de eso, y menos todavía jurar en falso. Si he jurado dudando de la verdad de lo que afirmaba, entonces como vemos, podemos hacer un juramento, pero sin tener seguridad de lo que estoy. No puedo hacer un juramento en función de algo que no estoy seguro. Fue en un juicio, fue en situaciones familiares, sociales, porque a veces las personas
van soltando juramentos en situaciones así, familiares, sociales, laborales, y no, tener cuidado. Ha aconsejado a otros que lo hagan. Claro, puede ser que a veces yo le digo a otro, júrale ya y de una vez. He causado con eso daño al prójimo. Claro, a veces yo puedo hacer un juramento, te juro que te voy a pagar. Y no sé si voy a poder, pero le está jurando. Y con eso usted como que pone su palabra y pone muchas veces a Dios, te juro por Dios que voy a hacer tal cosa. ¿Ha sido infiel a alguna promesa jurada que podría haber cumplido? Entonces a veces, en este ejemplo que damos, por ejemplo, de poder cumplir con un pago. Yo juro que voy a pagar y puedo pagar, pero no pago. Entonces, termino siendo infiel a una promesa que hice de forma juramentada y que podría haberla cumplido. Entonces aquí entramos también en las promesas, ¿no? He violado promesas que he hecho. Oye, te prometo que voy a hacer tal cosa. Entonces debemos ser serios cuando prometemos algo, cuando juramos algo, cuando nos referimos a las cosas de Dios. Todo esto tiene que ver con el segundo mandamiento, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Ha violado la promesa por completo o en parte. Ha retrasado notablemente y sin motivo el cumplimiento de una promesa. Claro, si yo me he comprometido a hacer algo, a pagar algo, a cumplir con ciertas cosas. Esto se da mucho en el mundo laboral, por ejemplo. Cuando yo me comprometo a algo y por pereza, por negligencia, no lo voy haciendo. ¿Se fijan? Entonces todo eso tiene que ver justamente con los compromisos, los juramentos, las promesas. Entonces, en este segundo mandamiento debemos justamente tener siempre mucho respeto por las cosas de Dios. Debemos tener también mucha seriedad con los compromisos, con las promesas que hago, con los juramentos que hago. Y no debemos dejarnos llevar por esta idea de que no importa. Total, como todo el mundo lo hace y como que todo el mundo miente, todo el mundo engaña, entonces yo también lo hago. No, eso no está bien. Como católicos debemos siempre actuar con honestidad, con seriedad. Seriedad no quiere decir tristeza, sino que seriedad quiere decir justamente que hacemos las cosas como Dios manda. Y para terminar les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.